Si dices apóstoles, muchos imaginan gloria, pero sus últimos días casi nadie los menciona. Te contaron los milagros, pero no el precio que pagaron. Quédate, porque hoy te voy a mostrar cómo terminó cada uno de ellos. Dame tu like y suscríbete al canal. La noche cae sobre el imperio y las calles se vacían como si el mundo estuviera aprendiendo a respirar en secreto. En una casa humilde, una lámpara tiembla sobre un pergamino y una mano escribe con prisa. Afuera hay pasos, voces, metal. El tipo de ruido que no anuncia visitas, sino arrestos. Y aún así, dentro de esa habitación, alguien sigue escribiendo. Porque hay historias que no se guardan para adornar la fe. Se guardan para sostenerla cuando llega el miedo. Así comenzó a cerrarse el capítulo de los apóstoles. No con música, sino con persecución. No con honores, sino con fidelidad. Y lo más impresionante no es solo cómo murieron muchos de ellos, sino por qué siguieron adelante cuando era más fácil desaparecer. Para entenderlo, hay que volver al principio. Después de la resurrección de Jesús, el pequeño grupo que antes corría y se escondía empezó a hablar en público como si ya no le debiera explicaciones al miedo. El libro de los Hechos cuenta que Jerusalén se llenó de rumores, de sanidades, de predicación, de multitudes. El mensaje era simple y para el poder religioso y político era insoportable. Jesús está vivo y es el Señor. No era solo una idea espiritual, era una afirmación que chocaba con el control del Sanedrín y con la pretensión de Roma de ser el centro de todo. Por eso la presión creció, a veces con amenazas, a veces con cárceles, a veces con golpes. Y con el tiempo, lo que empezó en Jerusalén se extendió hacia Judea, Samaria y el mundo mediterráneo. Cada apóstol tomó un camino distinto, y aquí conviene ser claros con una distinción importante. La Biblia narra con detalle la vida y el ministerio de algunos, y también registra algunas muertes, pero sobre la mayoría, los últimos pasos nos han llegado por la memoria de la Iglesia antigua. Testimonios, tradiciones, escritos de los primeros siglos. No todos esos relatos tienen el mismo peso histórico y algunos detalles varían según la fuente. Aún así, cuando se mira el cuadro completo, la misma línea aparece una y otra vez. Siguieron predicando, aun cuando el precio era la vida. El primero de los 12 cuya muerte aparece en las páginas bíblicas es Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Hechos 12 lo coloca bajo el filo del poder. Herodes Agripa, buscando agradar a ciertos grupos, manda apresarlo. No hay discurso largo, no hay negociación, solo una frase fría en el relato. Mató a espada a Jacobo. Es una escena breve, pero pesa como plomo, porque marca un cambio. Ya no se trata solo de perseguir a los creyentes, se trata de arrancar líderes para apagar el fuego. Y sin embargo, el fuego no se apaga. La comunidad llora, pero sigue. Esa misma temporada de persecución también nos deja la muerte de Judas Iscariote, aunque ocurrió antes de Pentecostés. Mateo 27 cuenta cómo Judas, consumido por remordimiento, devuelve las monedas y termina quitándose la vida. Hechos 1 menciona su final con un lenguaje distinto, como un relato que la comunidad recuerda con dolor y horror. La Biblia no lo cuenta para alimentar morbo, sino para mostrar la gravedad de un corazón que camina cerca de la luz y aún así decide la oscuridad. Su lugar entre los 12 queda vacío y lo ocupa entonces Matías, elegido para completar el número de testigos. De Matías, curiosamente, el Nuevo Testamento no vuelve a decir más, y allí entra la tradición. Algunos relatos antiguos lo ubican predicando fuera de Judea y muriendo como mártir. Otros difieren en el lugar y la forma. Lo que sí deja la memoria cristiana temprana es la idea central. No fue escogido para un título, sino para dar testimonio. Y ese testimonio, en aquellos días, casi siempre terminaba con sangre o con exilio.
Ahora, si hay un apóstol cuya muerte fue anunciada de manera indirecta por el mismo Jesús, ese fue Pedro. En Juan 21, después de la resurrección, Jesús le habla a Pedro con una mezcla de restauración y profecía. Le dice que cuando sea viejo, otro lo ceñirá y lo llevará donde no quiera. El texto explica que Jesús hablaba de la muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Eso no es un detalle pequeño. Pedro, el que negó por miedo, terminaría enfrentando el miedo sin negar. La tradición más extendida ubica a Pedro en Roma durante la persecución bajo Nerón, después del gran incendio. Para Roma, los cristianos se volvieron un blanco conveniente y el ambiente se volvió brutal. Imagina a Pedro anciano ya, caminando por callejones donde antes se escuchaban mercados y ahora se escuchan órdenes. No hay templo para refugiarse, no hay tribunal justo, hay un imperio que decide. Se cuenta que en el momento final, Pedro pidió ser crucificado de cabeza, porque no se consideraba digno de morir de la misma forma que su maestro. No podemos citar ese detalle como escritura, porque no lo es, pero su fuerza simbólica atraviesa los siglos. El hombre que un día tembló ante una criada termina entregando su cuerpo a la muerte sin soltar su confesión. Jesús es el Señor. Cerca del nombre de Pedro suele mencionarse el de Pablo, aunque Pablo no fue parte de los 12 originales. Sin embargo, el Nuevo Testamento lo presenta como apóstol por llamado directo de Cristo resucitado. Y su historia se entrelaza con el avance del Evangelio hacia el corazón del imperio. Las cartas pastorales muestran a Pablo encarcelado, consciente de que el fin se acerca. En 2 de Timoteo se escucha una voz serena, no resignada. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. La tradición sostiene que Pablo murió en Roma, ejecutado por decapitación, una muerte más rápida, reservada para ciertos ciudadanos romanos. Si Pedro representa el testigo que muere como siervo, Pablo representa el mensajero que muere como soldado, con la misión completa, no porque fuera fácil, sino porque valía. Andrés, hermano de Pedro, es recordado por llevar a otros a Jesús desde el comienzo. La tradición lo ubica predicando en regiones alrededor del Mar Negro y Grecia. Su muerte, según relatos antiguos, ocurrió en Patras, donde habría sido crucificado. Con el tiempo se popularizó la imagen de una cruz en forma de X, asociada a su nombre. Tampoco es un detalle bíblico, pero sí forma parte del eco histórico que la Iglesia mantuvo. Lo que más impresiona de Andrés no es la forma geométrica de una cruz, sino la constancia. Siguió anunciando a Cristo en territorios donde su nombre no abría puertas, las cerraba. Tomás, el apóstol que a veces se reduce injustamente a el que dudó, carga una de las historias más bellas de transformación. El mismo Tomás que quiso tocar las heridas de Jesús para creer, termina confesando: Señor mío y Dios mío. La tradición más antigua lo sitúa llevando el Evangelio hasta la India, muy lejos de Jerusalén, atravesando culturas y lenguas. Relatos cristianos de esas regiones lo recuerdan como mártir atravesado por lanzas. Es imposible narrarlos y sentir el peso. Aquel hombre que quería evidencia terminó siendo evidencia. Viajó tan lejos que su vida se volvió un mensaje ambulante. Si Cristo resucitó, entonces nada es demasiado lejos. Felipe aparece en los evangelios como alguien práctico, directo, de preguntas claras. La tradición lo ubica en Frigia, en la ciudad de Hierápolis, predicando en medio de religiones locales y culto pagano. Se cuenta que fue ejecutado allí y que su muerte estuvo ligada a la confrontación con idolatrías. En ese mundo, predicar a Cristo no era solo hablar de amor, era desafiar altares establecidos. Y por eso, la fe no era un accesorio, era una decisión que podía costarte la vida. Bartolomé, identificado en muchas tradiciones con Natanael, es uno de los apóstoles menos desarrollados narrativamente en el Nuevo Testamento.
pero su figura crece cuando la memoria de la iglesia lo sigue hacia lugares remotos. Hay relatos que lo ubican en Armenia y regiones cercanas. Las descripciones de su martirio en algunas fuentes son especialmente violentas y por respeto no hace falta recrearlas con detalle. Lo esencial no es el horror, sino el contraste. Hombres que podían haberse quedado en el anonimato eligieron ir donde el nombre de Jesús era una provocación. Y cuando la provocación llegó, no respondieron con espada, sino con permanencia. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en apóstol, representa una ruptura social profunda, de trabajar para el sistema a vivir para el reino. Sobre su muerte también hay diversidad de tradiciones. Algunas lo sitúan en Etiopía o Persia, otros en regiones diferentes y varían en el modo, pero el hilo común es coherente con su vida. El hombre que escribió sobre el Mesías para mostrar cumplimiento y verdad, terminó pagando el precio de esa verdad. Santiago, hijo de Alfeo, llamado el Menor, y Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, aparecen en listas de los 12 con poca información narrativa. Eso, lejos de disminuirlos, muestra algo potente. La historia del reino no depende de celebridad, depende de fidelidad. Tradiciones antiguas hablan de su predicación en Siria, Mesopotamia y Persia, y de muertes como mártires. Los detalles diferentes, pero el patrón permanece. En tierras donde el evangelio no era moda, fue semilla, y la semilla muchas veces se regó con sangre. Simón el Celote es otro nombre que en el Nuevo Testamento se menciona sin biografía detallada. La etiqueta celote sugiere un trasfondo político intenso. Gente que soñaba con rebelión contra Roma. Que un hombre así terminara siguiendo a un Mesías que no levantó espada sino cruz, ya dice mucho. Algunas tradiciones lo ubican evangelizando en Egipto o Persia, junto con Judas Tadeo, y muriendo martirizado. Y si eso es cierto, el arco de su vida es impresionante. Pasó de luchar por una nación con violencia a entregar su vida por un reino que se extiende con fe. Y luego está Juan. Juan, el discípulo amado, el testigo de la cruz, el que escribió sobre la palabra hecha carne. La tradición temprana y varios testimonios antiguos sostienen que Juan no murió como mártir ejecutado, sino que vivió hasta edad avanzada. El Nuevo Testamento sí nos muestra algo del tipo de sufrimiento que enfrentó: el exilio. Apocalipsis se presenta como una revelación recibida en Patmos, una isla donde se enviaban prisioneros. Juan, lejos de su comunidad, lejos de su ciudad, en un lugar áspero, recibe visiones de Cristo glorificado y escribe para fortalecer a iglesias perseguidas. Hay muertes rápidas que parecen más dramáticas, pero el exilio prolongado también es una forma de martirio. Vivir aislado, mantenerse fiel y seguir escribiendo esperanza cuando el mundo quiere silenciarte. Cuando uno une estos destinos, aparece la verdadera pregunta: ¿qué sostenía a esas personas? Porque no estamos hablando de hombres que buscan peligro como entretenimiento. Estamos hablando de hombres que habían conocido a Jesús, lo habían visto morir y estaban convencidos de que lo habían visto vivo. Esa convicción cambió su relación con la muerte. No los volvió imprudentes, los volvió firmes. Para ellos, la muerte no era la victoria del enemigo, era el último intento del enemigo. Y con eso, muchos de sus finales, aunque duros, están llenos de una extraña paz. La paz de saber que la historia no termina en la tumba. Y en medio de este recorrido, hay algo que conmueve. Ninguno murió perfecto. Pedro tuvo miedo. Tomás dudó. Juan y Santiago discutieron sobre lugares de honor. Mateo tenía un pasado cuestionable. Pablo persiguió a la iglesia antes de amarla. Y aún así, Dios los tomó, los escogió, los formó y los envió, y los sostuvo hasta el final. Eso es esperanza para cualquiera que mira su vida y piensa: yo no tengo la talla. La talla no fue el requisito, la obediencia sí.
La historia de cómo murieron los apóstoles no fue escrita para glorificar la violencia. Fue guardada para recordarnos que la fe cristiana no nació en comodidad, nació en testigos que, teniendo la oportunidad de negar para salvarse, eligieron permanecer. Y esa permanencia no fue fanatismo vacío, fue amor. Porque al final, lo que los sostuvo no fue una idea, sino una persona: Jesús. Y esa es la aplicación que pesa. Si ellos soportaron pérdida, amenaza, cárcel, exilio y muerte por una verdad, entonces esa verdad no es liviana. Si Cristo fue suficiente para ellos en el último minuto, también puede ser suficiente en el minuto que tú estás viviendo ahora. Acompáñame en esta pequeña oración. Señor Jesús, gracias por los testigos que no negociaron tu nombre. Gracias por la vida de los apóstoles, por su valentía, por su constancia y por el mensaje que dejaron con su sangre y con sus palabras. Hoy te pido que pongas en nosotros una fe limpia, firme y humilde. Cuando llegue la presión, danos paz. Cuando llegue el temor, danos fortaleza. Y que nuestra vida, sin necesidad de grandes escenarios, te honre con fidelidad hasta el final. Amén. Suscríbete al canal y está atento a nuestros próximos videos.